Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24 y gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mató al menos a 11 personas con nuevos bombardeos contra la Franja de Gaza. En medio del supuesto cese el fuego, Israel señala la presencia de presuntos terroristas cerca de sus tropas para justificar los ataques. Ampliamos desde Jerusalén. Concluye la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señaló que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. Y en Francia, Macron insta a la calma tras el asesinato de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, tras una protesta contra la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan de la Francia Insumisa, partido que el gobierno ha calificado de extrema izquierda por primera vez. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque el ejército de Israel ha matado al menos a 11 personas con nuevos bombardeos contra Han Yunis, Ciudad de Gaza y Jabalia, según informa el Ministerio de Salud gazatí, que eleva ya a 600 las víctimas mortales de ataques israelíes solo desde el inicio del cese el fuego pactado en octubre, recordemos, entre Hamas y el gobierno de Netanyahu. Mientras Donald Trump presidirá esta semana la primera reunión de la llamada Junta de Paz de Gaza. Desde Jerusalén nos amplía nuestra corresponsal, Yanira Gómez. Para los habitantes de Gaza ha sido otra dura madrugada de bombardeos israelíes, pese al alto el fuego que Israel y Hamas acordaron el 10 de octubre y que en teoría los prohíbe. Hay una decena de muertos, sobre todo por ataques en Jabalia, en el norte, y en Han Yunis, en el sur, incluyendo zonas donde los desplazados, que son la mayoría de la población, se apiñan en precarias tiendas de campaña. La cadena Al Jazeera ha informado de que entre los muertos está Sami al-Daghdouh, un mando del brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, una milicia más pequeña pero también más radical que Hamas. Desde hoy son más de 600 los muertos palestinos en Gaza en 4 meses de supuesta tregua, en su mayoría mujeres y menores, además de 1.600 heridos. Israel ha justificado esta reciente tanda de ataques como una clara vulneración previa de Hamas. Dice que identificó a varios milicianos refugiándose entre escombros cerca de sus tropas, probablemente tras salir de un túnel donde permanecían escondidos desde antes de la tregua. Esto ha sido al este de la línea amarilla, es decir, en el 58% de Gaza que controla Israel, una situación que no tiene ninguna perspectiva de cambio. Y es que el acuerdo de Trump sigue siendo vulnerado día tras día sin consecuencias. El gobierno de Netanyahu ni siquiera ha permitido aún entrar a Gaza al comité de tecnócratas palestinos que debe reemplazar a Hamas en la gestión cotidiana de 2 millones de gazatíes necesitados de todo. Por el cruce de Rafah con Egipto, que reabrió Israel hace 2 semanas por presión de Washington, está dejando pasar a gazatíes de forma intermitente, con restricciones y muy por debajo de las cifras que se esperaban. Mientras el movimiento islamista Hamas rechaza desarmarse totalmente, lo que le exige Israel para permitir la reconstrucción de una Gaza que primero de todo necesita una entrada masiva de ayuda. Mientras tanto, en Alemania concluye la conferencia de seguridad de Múnich, donde este domingo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que Ucrania es parte del bloque europeo, pero que sin embargo los Estados miembros no están listos, al menos de momento, para prometer una fecha de ingreso a Kiev. Mientras la resolución de la guerra en Ucrania es solo uno de los temas que confronta ahora mismo a Bruselas con Washington, como saben. De hecho, la crisis transatlántica ha protagonizado el debate en Alemania. Nos amplía nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Tras el discurso del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta de la Comisión Europea, así como el primer ministro británico, se decían más tranquilos. Efectivamente, el discurso de Rubio fue más diplomático que el que hace un año dio el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, J.D. Vance. Sin embargo, la idea de fondo era la misma. Estados Unidos invita a Europa a unirse a ellos para una reconstrucción, pues Europa, según Estados Unidos, está amenazada en su civilización, entre otras razones, por una inmigración masiva. Y además le propone refundar un nuevo orden internacional paralelo a las Naciones Unidas. El presidente Emmanuel Macron habló antes que Marco Rubio, pero ya tenía claras las ideas y llamó a los europeos a ser
orgullosos de este continente y de este bloque a ser verdaderos actores geopolíticos ante las críticas. Más moderado fue el canciller Merz, el canciller alemán, a quien le cuesta abandonar ese vínculo con el aliado transatlántico. Merz llamó a mantener el vínculo con la OTAN, pues en este mundo de potencias, dijo, ni siquiera Estados Unidos puede valerse por sí solo. El canciller de China, por su parte, dijo que un mundo sin Naciones Unidas sería la ley de la selva, así que llamó a mantener el orden internacional actual. Pero en cambio esquivó las preguntas del presidente de esta conferencia sobre la posibilidad de que China medie ante Rusia en el conflicto ucraniano. Esta conferencia es también una serie de eventos paralelos y sin duda la sorpresa la dio Reza Pahlavi, el heredero del Shah de Irán, que ayer reunió en Múnich a más de 200.000 personas. A ellas les prometió organizar una transición democrática en Irán, transición también laica. En la conferencia, en cambio, pidió a los Estados Unidos intervenir para derrotar a la República Islámica. Cambiamos de tema y de Alemania vamos hasta Francia, donde el presidente Macron instó a la calma tras el asesinato a golpes de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, que habría sido atacado mientras supuestamente brindaba seguridad a una organización de mujeres de ultraderecha también, que protestaba contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad. Precisamente Rima Hassan es del partido La Francia Insumisa, que ahora, en un giro histórico, el gobierno francés ha calificado de extrema izquierda de cara a las elecciones municipales de marzo. Las tensiones entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia están al punto de ebullición tras la muerte de un joven de Lyon. El jueves, el joven de 23 años llamado Quentin fue golpeado en la cabeza durante un enfrentamiento. Falleció en el hospital a causa de sus heridas el viernes, una pelea violenta según este testigo. Estaba cerca de mi casa al final de la calle cuando oí gritos, golpes con barra de hierro, etc. Cuando llegué al lugar vi a varias personas ensangrentadas. Activistas del grupo de mujeres de extrema derecha Némésis estaban protestando contra una aparición universitaria de la eurodiputada de extrema izquierda Rima Hassan del partido Francia Insumisa. Según el colectivo Némésis, Quentin formaba parte del equipo encargado de velar por su seguridad. El abogado de la familia indicó que Quentin era estudiante de matemáticas y no era un guardián ni miembro de ningún servicio de seguridad. Némésis responsabiliza a la izquierda, especialmente a los antifascistas y a Francia Insumisa, por su muerte. El partido niega estas acusaciones y afirma que sus oficinas en todo el país fueron atacadas como resultado del incidente. El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dice que algunos políticos de extrema derecha, como Marine Le Pen de Agrupación Nacional, están avivando las tensiones y explotando la tragedia. Le Pen anteriormente había dicho que las milicias de izquierda eran responsables y que dependían del apoyo de Francia Insumisa, y que tales milicias deberían ser designadas como terroristas. Al dolor insondable de la pérdida de un hijo no debe seguirle la insoportable impunidad de los bárbaros responsables de este linchamiento. Será la justicia la que juzgue y condene con la mayor severidad este acto criminal de una violencia sin precedentes. El presidente francés Emmanuel Macron se ha pronunciado sobre las tensiones pidiendo calma y moderación. En la República, ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Este llamado a la calma fue respaldado por la familia de Quentin. Una investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas de la muerte del estudiante. En otras noticias de Francia, el suroeste del país se enfrenta a niveles de inundaciones récord y generalizadas. El desbordamiento del río Garonne ha dejado pueblos totalmente aislados, puentes cerrados y cientos de personas evacuadas. La historia la tiene Samuel Salgado. Tormentas intensas, entre ellas la violenta Nile, han saturado el suelo y provocado una crecida histórica en el suroeste de Francia. Gironde y Lot-et-Garonne permanecen en alerta roja por inundaciones. En Bourdelle, cerca de La Réole, el agua lo cubre todo hasta donde alcanza la vista. Puentes cerrados desde Agen hasta Burdeos obligan a largos desvíos. En Lot-et-Garonne, evacuaciones preventivas por fragilidad de diques han afectado ya a más de 500 personas solo en Aiguillon, sumándose a otras 900 en el departamento.
Desde ayer estamos llevando a cabo misiones de vigilancia en el río Garonne, principalmente vigilando los diques. Además, también llevamos a cabo misiones de protección de bienes para evitar posibles saqueos y de protección de personas cuando se da el caso con posibles evacuaciones. En varios municipios los habitantes están completamente aislados. Sin embargo, muchos ya conocen estas situaciones. En 2021 vivieron inundaciones graves, pero menores que las actuales. El nivel en la Réole alcanzó casi 10 metros el sábado, superando ya en algunos registros a la anterior inundación. Como habrán notado, el nivel de agua no ha bajado. De hecho, ya lo esperábamos. Las autoridades advierten que si el agua sigue subiendo, rebasará los diques y la situación se complicará drásticamente. Las crecidas alcanzarán su pico este fin de semana, mientras continúan múltiples alertas por viento, nieve y avalanchas. Cambiamos de tema. En Ecuador, la policía anunció el sábado que localizó 8 cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda "Prohibido robar", con lo que ya suman 13 cabezas halladas en el último mes en el país. El encuentro en esta ocasión fue en la provincia costera del Guayas, uno de los principales escenarios de las violentas disputas entre grupos de narcotraficantes que han convertido al país en el más violento de América Latina, con una tasa de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes al cierre del año 2025. Bien, y cerramos con noticias un poco más alegres en Brasil, que ha celebrado ya el primer fin de semana de carnaval. Si bien el de Río de Janeiro es el más famoso del país, en las principales ciudades costeras como Recife también hay festividades callejeras con referencias a la cultura popular. Sin embargo, la gentrificación y el turismo de masas amenaza también la cultura local. En el tradicional barrio de Santa Teresa, centro de Río de Janeiro, el desfile callejero Carmelitas marca el inicio del carnaval más popular del mundo. Según la leyenda local, una monja del antiguo convento de Santa Teresa se escapó un día para disfrutar de las festividades del carnaval. Desde entonces, los habitantes locales suelen disfrazarse de figuras religiosas. Una lógica barrial del carnaval que, según algunos organizadores y expertos culturales, a menudo choca con los intereses mercantiles y turísticos. La samba es barrio. Hablamos un poco de política, pero de lo que hablamos principalmente es del barrio, que está lleno de turistas de gentrificación. Hay una frase que dice: ¿será que yo soy el turista? Porque en el bus solo suben turistas. El bus ya no es más el transporte de los habitantes de Santa Teresa. Parece una anécdota graciosa, pero las festividades callejeras asociadas al desorden, la agitación y un pasado colonial y esclavista sobrevivieron a los intentos de las élites de principios del siglo XX de imponer un modelo de carnaval al estilo europeo. Brasil es el país de muchos carnavales. En Recife no son las carmelitas rebeldes, sino el gran gallo de la madrugada que reúne a la gente. Lo que me trae aquí es la alegría de preservar la cultura pernambucana y saber que el pueblo está vivo y que eso no va a morir. Pero algunas escuelas de samba de barrios populares que trabajan para que el carnaval sea posible creen que su cultura está siendo desfinanciada por las alcaldías locales en beneficio de los turistas extranjeros. Y con esta historia desde Brasil nos despedimos, pero enseguida regresamos con más.